pues estamos aquí otra vez y siguiendo pues con el tema del Día de Rosenthal, os pido por favor que recibáis con un cálido aplauso a Lía Alves, a Elena Alejandre, a Alba Segovia, a Alba Trapero y a Raquel Rodríguez. Bueno, pues estamos aquí entre unas grandes diseñadoras de videoescena y de iluminación, y tenemos unas cuantas preguntas para vosotras sobre el tema de la tecnología, ¿no? Y de la aplicación de la nueva tecnología hoy en día en la escena. Así que, pues sin más preámbulos, voy a por la primera pregunta. La primera pregunta es básicamente si utilizáis las nuevas tecnologías. Sabemos que la IA es algo que ha pasado de ser en pocos años a una herramienta bastante importante. Entonces, para vosotras, ¿qué papel están jugando hoy en día estas herramientas digitales y si las utilizáis en vuestras primeras fases del proyecto? Lía, por ejemplo. Vamos a empezar por Lía. Yo vengo de una generación donde todas estas cosas nuevas y modernas no existían, y reconozco que en un principio me costaba utilizar estas nuevas tendencias, estas nuevas herramientas. En el momento inicial del diseño sigo sin todavía emplearlas. En el momento inicial del diseño me pongo enfrente del ensayo, de lo que esté pasando, y vuela mi imaginación, mi papelito, mi tal. Cuando eso ya tengo que empezar a darle forma, ahí es cuando ya sí empiezan a usarse, o yo por lo menos empiezo a utilizar estas nuevas herramientas que me está aportando la tecnología. Dícese la IA en búsqueda de imágenes, dícese los simuladores virtuales, dícese todo este tipo de herramientas, pero en el momento inicial de enfrentarme por primera vez a un diseño, todavía me siento, miro, veo y empiezo a dejar un poco sentir en mí qué es lo que quiero transmitir. Ahí es donde yo todavía no le he metido. Es después cuando hago uso de ellas. Yo sí la utilizo, pero siempre con esta sensación de precaución, de que no me invada todo el tiempo de mi trabajo, porque a veces te autoengañas y te crees que te va a dar todas las soluciones. Pero la utilizo sobre todo a modo de consulta, de dudas, de estoy en la mesa, no sé cómo hacer esto, consulto a la IA muchas veces, porque sé que me va a dar una respuesta rápida, y a veces incluso no te lleva a cabo, pero te lleva por un camino que igual no habías descubierto, y está interesante. Pero al 100% creo que hay que hacer un trabajo de decir, no puedo dedicar más tiempo de esto porque es engañosa. Pero la necesitamos, y más a día de hoy que va todo rapidísimo, de mesas, de redes, de todo, que tenemos que estar estudiando constantemente. Yo sí la utilizo, pero bueno, en la fase de diseño intento que sea un mundo más artesanal. Intento el dibujo, intento empaparme de otras cosas, como hemos hablado en la charla anterior, que llenen más el otro lado más espiritual o más dedicado al diseño, pero en la fase de aprender cualquier cosa es una cosa que puede estar ahí, no tengo ningún problema, pero con cuidadito. Sí. Yo actualmente, he renegado mucho de ella y actualmente la agradezco muchísimo. Cuando era más novata me hubiese salvado de cosas muchísimas veces, sobre todo cuando estás programando y haciendo mesa. Sí que es muchísimo más fácil preguntar a la IA que ponerte a leerte un manual que obviamente no tienes el tiempo ni el momento determinado, ni el tiempo, perdón. Para diseño tampoco, yo me dedico más a técnica, entonces sobre todo hablo desde la técnica, que es lo mío, y es una herramienta súper útil, pero también, como dice Elena, no te da todas las soluciones y
Sobre todo ahora que ya la he utilizado bastante, estoy descubriendo que aunque te dé una solución, si tú no tienes el conocimiento, no te vale para nada. O sea, si tú tienes una mesa solo con la IA, no vas a poder utilizar esa mesa y no vas a saber programar. Sin embargo, si la sabes programar y utilizas la IA para alguna urgencia o alguna cosa y dices, uy, se me ha olvidado cómo hacer esto, te puede salvar de muchísimas y puede agilizar muchísimo el trabajo. Pero eso, yo también reniego un poco de la precaución y pienso que la cabeza siempre es 1.000.000 de veces mejor que la IA. Podéis coger más micrófonos, no pasa nada. Bueno, pues yo en el tema del diseño no me voy a enrollar porque opino lo mismo que el resto de mis compañeras, que creo que es una herramienta más y que hay que saber utilizarla con cabeza. Sobre todo eso porque no sea un resultado final, porque queda falso, sigue notándose, el ojo se acostumbra y se ve que es IA. En cambio, a nivel más técnico, yo no soy técnica, o sea, no tengo formación de técnica, pero sí trabajo como técnica. Entonces, claro, no tengo esos conocimientos académicos de cómo manejar, bueno, en mi caso QLab, porque me dedico al vídeo, o Milumi. Los conocimientos que tengo son de experiencia, así que muchísimas cosas nuevas que aparecen, pues yo qué sé, cuando se actualiza cualquier programa, yo no tengo ni idea. Así que cojo, subo el manual a la IA y la entreno para que me ayude a, pues eso, a llegar a lo que quiero. Y así voy aprendiendo a la vez. O sea que a mí me parece una herramienta genial. Bueno, pues yo diría lo mismo que Lía, la verdad. O sea, a la hora del diseño no se me ocurre una manera de poder utilizar la IA, porque creo que no te puede crear algo que no ha visto. No sé qué le vas a escribir, un ensayo, le subes un vídeo de un ensayo, que igual es una idea para el futuro, pero a la hora del diseño no se me ocurre ninguna cosa para poder acudir a ella. Pero efectivamente para las mesas de iluminación yo no la había usado hasta hace poco y tuve un problema con algo y un compañero me dijo, no te preocupes, le pregunto a ChatGPT. Y dije, Deñe, claro, claro, y te salva de cosas, pero es la única utilidad que le podría ver ahora mismo. Entonces, por ejemplo, para vosotras, en lo que sería más el proceso creativo, no la utilizaríais. Sería algo como un poco secundario, entiendo. Algo como... Sí, Está encendido, está. Voy a apagar ahora. Que yo sí lo utilizo en el proceso de diseño. Ya te digo, no como un resultado final, pero como una herramienta que me ayude a llegar a lo que quiero. Es decir, pues yo qué sé, me voy a plantear un montaje, tengo varias ideas en la cabeza, cómo las sintetizo a la hora de crear una imagen para el vídeo, qué herramientas, cuando planteo qué tipo de proyector tengo que utilizar, si lo que hablaba antes mi compañera Elvira, sobre qué superficie estoy proyectando. Eso la IA también pues, tiene experiencia de todos los usuarios que la han ido usando y también te ayuda a tomar esta serie de decisiones sin tener que probar in situ. O sea, que luego puedes probar y igual la IA se ha equivocado y hace por culo. Lo tienes que rehacer, pero bueno, te agiliza eso mucho. Partiendo como un poco de esta base, por ejemplo, lo que estabas comentando ahora mismo, ¿no? De empezar a utilizar un poco la IA para unos primeros planteamientos. Claro, la IA, tanto la IA como las tecnologías actuales es una cosa como muy golosa, ¿no? Todo el mundo quiere un poco de esto, ¿no? Quiere un poco de inmersividad, de cosas nuevas, como decíamos antes, aquello que es instagrameable, ¿no? Esas cosas. Pero para vosotras, ¿cómo se integra cuál sería la mejor manera de integrar esta escena virtual y estos entornos digitales sin perder la esencia de lo que es la dramaturgia en sí? ¿Cuál es vuestro lindar de qué es lo que sigue teniendo esa esencia y lo que ya no la tendría, por ejemplo? ¿O cómo haríais vosotras para poder integrarla sin estos problemas, sin que luego alguien diga, ay, qué vacuo, ¿no? Que
que sin sustancia. Yo creo que en la iluminación es bastante difícil implementar la IA como tal. Sí que te puede servir para inspirarte quizás, pero yo es que prefiero ver imágenes reales, veo fotografías, veo otros montajes. Entonces creo que en iluminación para mí considero que es muy difícil implementarla. Es verdad que creo que en videoescena sí que puede aportar más. Sí, yo creo que también mantener lo humano de un propio diseño y de un propio proceso creativo llevado a un escenario es lo que hace que sea necesario que haya un humano detrás haciendo algo, porque si se lo pedimos a la IA, la mayoría, pienso, mi opinión, reflexión, que la mayoría de diseños serían iguales, ¿no? También dependiendo de la conversación que tengas con ella, según yo entiendo que funciona, lo haría de una forma diferente. Pero que lo bonito de esta profesión también es estar codo a codo trabajando con una diseñadora, con una técnica, con no sé quién y con no sé cuántos, y que cuando tú ves un diseño de iluminación o tú trabajas con alguien, sabes cómo esta persona trabaja, o sea, que su proceso creativo es individual y forma parte de por qué quieres trabajar con esta persona, pienso, así como reflexión. Sí, como que puede desvirtuar mucho la conexión que puedes tener con tu equipo y también incluso con la gente que va a venir después a trabajar en ese proyecto. O sea, yo como técnica, si me van a traer un proyecto en el que se maneja mucha IA o mucha inteligencia artificial de todas las partes, sé que tengo que formar a esa gente y sé que esa gente tiene que estar segura con ese trabajo. Y ahora mismo estamos en un momento que lo cogemos todo un poco con pinzas respecto a la IA y no sabemos muy bien lo que estamos haciendo. No sé, es que te metas a formarte al 100% en ello. Entonces, creo que puede generar más tensión que equipo. No estamos todavía como preparados para saber todo lo que puede llegar a traer. Aparte de eso, preguntabas también cómo integrar dentro de lo que es el elemento escénico una vez ya puesto en... Yo creo que con mucha sutileza, con mucha delicadeza, con mucha humanidad, en el momento en que lo que tienes en escena tiene más peso a veces la tecnología que el sentimiento, que esa tecnología se ha usado. Yo uso esta tecnología porque me da unas cualidades, pero en el fondo lo que yo en escena quiero transmitir un sentimiento. Si el sentimiento no le llega al espectador y lo que le llega es lo bonito que es la tecnología, ahí creo que hay un punto en que se ha perdido la suma esta, la simbiosis que tiene que haber en ese espectáculo escénico de arte, humanidad, sentimientos, transmisión. Yo, por ejemplo, no es tecnología, es antiquísimo. No sé si alguien vio alguna vez a Baryshnikov en El Matadero. Tenía detrás una pantalla con un vídeo donde salía con 15 años haciendo fuete. El de arte, haciendo fuete, ya mayorcitos y empezaban al unísono. Al quinto fuete ya él no podía y miraba la pantalla y tenía una relación tan real, transmitía tanto simplemente una persona y un vídeo. Tecnología ya bastante obsoleta teniendo en cuenta lo que hay ahora con las pantallas, pero estaba tan bien integrada en la dramaturgia, en cómo él quería transmitir el paso del tiempo consigo mismo, que esa integración de esa tecnología, que es la primera en escena, es maravillosa. Cuando tú lo que te quedas es con la pantalla de píxel y no con el sentido que quieres transmitir, ahí hay algo que no estamos logrando conseguir. Bien, entremos ahora en, digamos, como el segundo bloque, ¿no? El primer bloque era como este proceso creativo y esta creatividad y cómo podemos juntar estos dos conceptos, ¿no? Creatividad y tecnología. Ahora mi pregunta va un poco más para cada una de vosotras, que es
para vosotras, ¿cuál ha sido la tecnología que os ha cambiado la manera de trabajar? Es decir, pues por ejemplo, en el momento en que hice mi primer render 3D, o en el momento en el que utilicé X aparato, o en el momento en que utilicé X mesa de iluminación. Para vosotras, ¿cuál ha sido la herramienta que os ha marcado un antes y un después? Bueno, yo lo tengo claro. Para mí fue poder visualizarlo en un ordenador, sea con el WYSIWYG o sea con cualquier otro visualizador, porque trabajamos a veces como muy a matacaballo y no lo podemos ver casi hasta el día del estreno. Entonces, para mí eso sin duda fue lo que me cambió la forma de trabajar. Pues no sé. Igual el teléfono. Sí, porque, claro, antes cuando querías hacer cualquier grabación para la videoescena, necesitabas tener los medios como una cámara, un trípode, un micrófono, no sé qué. Ahora la tecnología ha avanzado tanto que el mismo teléfono te graba unos vídeos de puta madre. Entonces, el haberte quitado, bueno, no en tema económico, porque los teléfonos también cuestan un montón, y más si tiras por ya sabemos qué marca, de la manzana, pues en el tema económico no cambia mucho, pero sí que ahorra mucho tiempo. Y igual, se acerca más a... o sea, que no necesitas tener esos conocimientos como, bueno, unos básicos de obturación, no sé qué, no sé cuántos, pero ya el móvil te lo hace. Ya no necesitas, pues eso, aprender cómo va esa cámara, cómo va esa marca, todo el tema técnico. Entonces yo diría eso, el teléfono. De la tecnología, sí. A ver, yo soy una básica y esto va a ser muy básico, pero para mí los presets, o sea, la herramienta preset es una cosa que es una maravilla, o sea, es una fantasía irte de gira y poder hacer las cosas con preset en vez de pasar 357 memorias una a una durante 2 horas y estar... Ha sido una locura. O sea, a mí me ha dado tiempo y calidad de vida en todas las giras y agradezco muchísimo a quien sea que se la haya inventado porque ha sido genial, de verdad os lo digo. Y es muy básico, pero es así. Sí, pues siguiendo con lo mismo, como las mesas digitales en sí mismo, o sea, de aprender con una hidra analógica en clase a de repente pues tener una mesa digital que cambias los colores rápidamente o te haces tus presets de posición y cambias uno y cambias todos, pues sí, es lo que más nos ha ayudado. Y también el tema del 3D con el WYSIWYG, que lo tienes todo empaquetadito en un mismo proyecto, tus hojas de dirección, todo tu dossier bien hecho, que modificas para gira y lo tienes todo, ¿no? En un AutoCAD, pasando por diferentes, pues que yo sigo con el AutoCAD porque voy más rápida, pero es verdad que, porque ha sido mi herramienta de siempre, pero es verdad que veo el WYSI y digo, es que lo tengo todo aquí y se lo puedo mostrar al próximo técnico que viene, le enseño todo, desde aquí ya sea el WYSI o otro de 3D, pero lo tengo todo y se lo paso en un mismo archivo y en una misma tarde lo tiene todo en conjunto. Entonces, para mí ha sido eso, me ha quitado mucha cantidad de trabajo. Pero bueno, también hay que aprenderlo y dedicar horas para aprenderlo. O sea que bueno. Para mí, evidentemente, desde cuando trabajo como técnica, todas esas herramientas que ellas dicen me han facilitado la vida, pero desde el punto de vista de diseñadora, para mí el cambio radical ha sido cuando me han pasado del tusteno a la... ¡Ay! ¡Ay, señores míos! Que sí, que es la evolución de la vida, que todos tenemos que adaptarnos, pero para mí es un cambio, sigue siéndolo, porque todavía estoy adaptándome. Mi concepto de trabajo tiene que seguir evolucionando porque no he hecho todavía el paso mi cerebro en la parte técnica. Cuando tengo que trabajar de operador, yo me cojo mi mesa, me hago mi simulación, ya me hago mis pregrabaciones y más. Ahí, perfecto, me ayuda muchísimo. Pero en el otro lado todavía no he hecho el paso de esa luz a esta nueva luz. Para mí son unos mundos que van, es la evolución y hay que ir ahí, y además las nuevas generaciones se han criado ya con esas imágenes en la retina,
cuando vienes de un poquito más atrás y tus primeras imágenes de la retina no son esas, sino son las de el par de toda la vida, el bote reguladito, así de arriba para abajo, y intentas y buscas eso, a veces es un poco frustrante porque no encuentras algo que tienes en tu imaginario, no lo encuentras en la nueva forma de hacer pero es la vida. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse, absolutamente. Bueno, y para vosotros, ¿qué herramientas consideráis imprescindibles? Es decir, tanto para diseñar como cuando vais de bolo. ¿Qué cosa no os falta o qué cosa pedís siempre? Porque no podéis vivir sin ello. Porque para vosotros es imprescindible trabajar con eso. Bueno, estaba pensando en una cosa muy básica, que es un metro. Yo voy con un metro siempre cuando voy a montar, porque para mí saber calcular distancias es importante. O sea, como que no tanto el ordenador, sino como saber controlar el espacio en el que estás. Porque puede cambiar mucho la iluminación y puedes estropear el diseño rápidamente. Y entonces, pero bueno, previamente en casa trabajar con el plano y hacer un buen plano, sobre todo cuando hago adaptaciones y hago coordinaciones técnicas, que queden muy claras las alturas, las distancias y el tipo de foco. Entonces, para mí un plano y un metro cuando voy a trabajar. Y luego no es lo mismo si trabajo con el LED o con convencional, pero entonces cambia totalmente todo también. Si tengo todo robótica, tengo todo convencional. O sea, los que hacemos gira, que me recorro todo España de bolo en bolo, en cada sitio tengo una cosa diferente. Entonces, saber calcular esas cosas a mí me da mucho respeto respecto al diseño que tengo que hacer, que es de otra persona. Yo con eso estoy contenta. O sea, dentro de la tecnología, yo creo que unos buenos focos, una buena mesa, como un material de calidad que se pueda utilizar, pero fuera de la tecnología y teniéndola en cuenta, tiempo y conocimiento y experiencia. O sea, porque tú puedes llegar a un sitio con un metro y que te digan esto es así y esto es así, pero de repente llegas al sitio y realmente luego nunca nada es como te lo han explicado. Y realmente el tiempo es muchísimo más limitado de lo que te gustaría para hacer un diseño, siempre intentando y queriendo y esforzándote muchísimo por respetar a todas las diseñadoras. Cuando llegas al sitio, de repente te encuentras con que los focos con los que tú has diseñado allí en este espacio no están. Entonces hay que readaptarlo todo a esto. Entonces, para mí, la herramienta que es la que hay, es la de experiencia y conocimiento. En tanto que saber, después de haber estado en muchísimos sitios, qué es lo que puedes, lo que viene bien, lo que viene mal, mejor. Luego, el WYSIWYG para esto, a mí me parece apasionante también. Pero sobre todo tener en cuenta que vas a tener que al menos para mí, mi herramienta es experiencia, improvisación y saber tener muchísima paciencia, que también es una herramienta increíble. Pero claro, no sé si vale como respuesta porque no he metido mucha tecnología, lo siento muchísimo. Bueno, no pasa nada. Quiero decir, al final el conocimiento también entra dentro de lo que es la tecné, ¿no? La innovación, porque al final lo que tú puedes llegar a entender o no, o lo que tú puedes llegar a imaginar, o las herramientas que tú tienes que no son físicas, sino que son una tecnología que tú tienes interiorizada, también sirven, ¿no? Como tecnología, también lo podemos llamar así. damos por bueno. Claro, entonces la pregunta es tecnológica o... La pregunta es, en principio la pregunta es tecnológica. Ahora, bueno, donde vosotros decís. Claro. La filosofía también puede ser. Pues no sé, o sea, a nivel tecnológico, en el tema del diseño, la herramienta After Effects, al menos en videoescena, es la que más utilizamos a la hora de crear contenido, las visuales. Luego, a mí también me gusta mucho trabajar en ensayos,
Entonces, siempre está guay tener, aunque sea un pequeño proyector donde puedas empezar haciendo pruebas. Y claro, y a nivel técnico también están pues, los programas de lanzador de vídeo como QLab o Milumi, o sea que tener un ordenador potente. Y bueno, y luego un proyector según tus necesidades o pantallas LED, lo que se vaya a utilizar. Y luego a nivel humano, pues sobre todo los equipos técnicos, o sea, desde el diseño hasta el final. O sea, diseñando tener un equipo que te acompañe, tanto a nivel creativo, ya sea el diseñador de escenografía, de iluminación, de sonido, con los que poder crear, te permiten llegar a unos puntos que igual tú solo no llegas. Incluso tener un compañero en la misma sección, tener un ayudante o un codiseño, para mí es ideal. Trabajar siempre con alguien que, pues eso, que aporte. Y luego una buena jefatura técnica. Estoy hablando todo a nivel del teatro porque me dedico al teatro, no sé, en otros ámbitos, pero pues es un buen jefe técnico que sepa las necesidades del proyecto, sepa adaptarlo en tema gira, que se estudie las plantas de los teatros, que sepa qué equipos se tienen que utilizar. O sea, que pues eso sería para mí. Bueno, yo como has dicho cuando vas de bolo por ahí, lo primero que he pensado es en una buena escalera, pero como hablamos de tecnología, voy a decir una buena Jenny, que esté con sus revisiones pasadas y que sea segura. Es lo que pediría, la verdad, cuando me voy de bolo, porque luego todo lo demás es lo que han dicho ellas, te encuentras otros focos, pero bueno, te vas apañando, ¿no? Pero a veces llegas a sitios que la escalera o la Jenny, y eso es importante. Y a nivel diseño, bueno, ahora cuando estaba hablando ella de nivel diseño, yo es algo muy básico, pero cuando voy a hacer un diseño, al primer ensayo siempre me llevo mi cámara y siempre grabo ese y a todos los que vaya. Entonces, no está muy relacionado con la luz, pero es algo que utilizo siempre. Tengo una cámara para grabar ensayos y eso es siempre así. Yo estoy con ella. Cuando te dicen, te vas de bolo con esta función. Para mí es fundamental ver el vídeo, yo tengo que poder verlo, y un dossier. Un dossier que no sea solo una hoja de papel escrita con 4. Gracias a Dios, para eso las nuevas mesas sacan unos muy buenos dosieres con muy buena información, unos planos, que luego hay que adaptar, siempre hay que adaptar. Que si el foco que da a la ventana de la escenografía era un recorte de 36, pero en este sitio tienen recortes y tienen otra cosa, pues tú sabes que en ese diseño hay un momento de la escena, lo que importa no es tanto esto, sino que hay un momento puntual de esa escena que tiene un valor concreto, que es que una señora mira por la ventana y tiene que tener ese foco de atención. Que en el diseño te ponen una cosa, no hay que luego tu máquina cambia. Pero si tú tienes un vídeo y has estudiado la función, comprendes, o no es difícil entender al 100% lo que quiere hacer un iluminador, pero entiendes lo que ha querido hacer y te dan un dossier, una implantación, unas hojas de dirección, un listado de press, de memoria, de gracia. Esto, con esa información, el vídeo y ese dossier completito y bien hecho, pues ya son horas de mesas, tú, antes de ir al sitio, para poder llegar y solventar los problemas que son siempre del tiempo, los medios y las escaleras y nada. Vale, pues seguimos con el siguiente bloque, que es criterio creativo, ¿no? Frente a la tecnología. Hemos pasado del proceso creativo y de la creatividad y cómo la tecnología nos puede ayudar con eso, al tema del criterio, de cuándo utilizamos una cosa, cuándo utilizamos otra. Según vosotras, ¿cuál es esa línea? ¿Cuál es la línea entre lo innovador y lo kitsch? ¿No? Es ese momento en el que decís, pues esto lo utilizaría o esto no lo utilizaría. ¿Tenéis algún momento de revelación, por ejemplo? ¿Pensáis a lo grande? ¿Pensáis en tecnología antes que o sea, pensáis en qué tecnología utilizaríais para
un momento determinado o es al revés? ¿Es el momento lo que define la tecnología para vosotras? Tengo que- Yo pienso primero, siempre pienso primero en el momento y luego digo, ya a ver, ¿cómo me las maravillaría yo para hacer eso? De hecho, volviendo a las anécdotas de Mari Castaña, en una compañía de baile con la que yo iba me pidió un traje de LED con lucecitas, que ahora ya es mucho más fácil con esto del chamanismo, del DMS, pero en aquel momento a mí solo se me ocurrió ponerle un LED y una petaquita con unas pilas y un interruptor. Pero viene primero de la idea del creador del bailarín, que quería que se vieran solo puntos de luz en los movimientos. Ya después me viene yo primero la idea, el concepto, y después ya cómo llego a la práctica este concepto. ¿Qué tecnologías tiene el mercado que me permiten a mí reproducir más fielmente ese concepto que tengo en la práctica? Sí, yo creo que también tener coherencia con lo que el director, la directora tienen en la cabeza y el resto del equipo. O sea, que me importa mucho más ese feedback artístico que todas las ideas que yo pueda tener, que igual van por otro lado diferente. Entonces, me gusta como ir en constante reunión, otra reunión, viendo que eso va por buen camino. Y si llegamos a algo que funciona maravillosamente bien y es original, pues genial. Pero prefiero que se entienda bien y que haya una coherencia estética y narrativa al original. ¿Cómo hacerlo? Igual, después. Después busco la manera de hacerlo. Y me como la cabeza una y otra vez y llamo a quien tenga que llamar. A quien tenga que llamar. Pero intento que eso no me coarte. Y si luego ya no se puede porque hay temas presupuestarios o de tiempo, pues se van a... Sí, creo que lo que quería expresar era más bien como al revés. Imaginaos que tenéis barra libre para coger cualquier aparato que haya en el mercado, para hacer lo que vosotras queráis. ¿Habría algún tipo de... ¿Habría una búsqueda primero de el aparato en sí y las posibilidades que vosotras tenéis, o lo haríais al revés? Primero buscaríais el efecto y luego el aparato. No sé si me explico. Claro. Depende para qué tipo de espectáculo, ¿no? Al final lo que hablaban ellas, en teatro estás un poco condicionada también al trabajo de los demás. Si en mi caso sería un proyecto, por ejemplo, de videocreación para una exposición, pues, joder, pues ahí sería maravilloso, y sí que igual buscaría antes el efecto que el aparato, de qué quiero crear, a dónde quiero llegar y qué aparatos me van a ayudar a llegar a eso. Pero, y luego a nivel creación, lo que decían ellas, creo que es muy importante, o sea, no ponerte límites a la hora de imaginar, de tener un imaginario, pero sí hay que ir siendo un poco realista, no solo con el tema del presupuesto, sino con la tecnología que tienes a tu alcance. Si a mí me dicen que voy a estrenar en X teatro y hay un proyector de 10.000 de frontal, pues igual no puedo hacer imágenes muy oscuras, tengo que tirar mucho más al blanco, ampliar la imagen. Entonces también te tienes que ir adaptando un poco donde vayas a ponerlo. Bueno, es verdad que cuando estás viendo algo, depende de lo que quieras, lo que veas y quieras conseguir, buscas el aparato para utilizarlo, pero yo he de reconocer que a veces descubro cosas que quiero meter como sea, y igual en esta función exactamente no la puedo meter porque no cuadra, porque tampoco me obsesiono tanto, pero sigo con eso en la cabeza y en cuanto puedo en otro proyecto lo meto. O sea, la verdad es que yo lo veo un poco así. Claro, la cuestión es que la tecnología va a pasos tan agigantados que al final dices, no sabía que esto se podía hacer y ole, y se puede, y me gustaría poder probarlo, y me gustaría poder verlo.
iba un poco por aquí, qué tan importante es este tema, ¿no? El de descubrir cosas nuevas e intentar implementar cosas nuevas frente a quedarnos un poco con lo que, digamos, hemos hecho siempre, y una vez sepamos el efecto que queremos, descubrir nuevos aparatos que hagan nuevas cosas, ¿no? Un poco esta dicotomía, ¿no? Entre diferentes maneras de hacer un approach a un proyecto. No sé si alguien quiere decir algo más. Vale, ¿en qué sentido la tecnología que utilizáis o que os han hecho utilizar os ha hecho la vida más fácil o más difícil? Pros y contras de utilizar ciertas cosas. Perdón. O sea, hablando como técnica, la tecnología es increíble y te facilita el montaje de un estreno 1.000 millones de cosas, porque pues estás con el director, con escenografía, con muchísima gente, lo lees, que decías tú, que a nosotras nos ha facilitado un montón, porque claro, ya no tienes que sacar una escalera, dirigir el foco y quitarle el filtro, volvérselo a poner, sino que ya desde la mesa y todo lo que eres aquí. Y encima ahora algunos tienen cuchillas, los diáponos y los otros. O sea, es increíble. Sin embargo, después para mí siempre viene la contra, y es, por ejemplo, ahora en Matadero estrenamos una función con una tecnología muy buena, genial. Ahora vete al Teatro de Zamora con esa tecnología tan guay que hemos hecho en Matadero. No se pierde Zamora, que se merecen tener esa función de teatro y que se merecen y les demos lo mejor, con toda la tecnología no la tienen. Entonces, la tecnología es fantástica y facilita muchísimas cosas, y me parece que artísticamente y en términos de inspiración, cuanto más tecnología conoces, más posibilidades tienes. Me parece que la problemática que podría ser es como el acceso a ella en todos los otros lugares de España donde vas yendo, y pues eso. No sé si se ha entendido, pero sí, sí. Claro, pero no tiene los panoramas LED que yo estoy utilizando exactamente para el ciclorama que he utilizado en Matadero. Por lo tanto, yo llego a Zamora, tengo un solo día de montaje, y la paleta de 70 colores que he hecho con Olga en Matadero, en Zamora es diferente porque los focos son diferentes. ¿Me explico? He dicho Zamora, lo siento muchísimo porque fui la semana pasada y estaba allí en Zamora y Maya como ciclo. He dicho Zamora como Granada, como cualquier sitio. Entonces, yo te vas a Granada, aquí está Tete. Claro. No tienes lo mismo, Efectivamente. Claro, justo. no te vas a cualquier teatro de una situación Sí, que no es lo mismo que cualquier teatro. efectivamente. Claro, sí, o sea, que la problemática para mí en ese sentido es que la tecnología no es la misma en todos los espacios, por lo tanto el cambio de una función de un espacio a otro, para mí eso sería Zamora. Es increíble, los técnicos de Zamora son increíbles, quería yo meterme con Zamora. Grande Zamora. Yo lo que ganan una hora. No se ganan una hora. Yo lo que veo es que en estos casos tenemos que hacer una labor con producción de saber qué prevalece en el espectáculo. Si realmente nos interesa que eso funcione así, que tiene que ir, que forma parte de la identidad del espectáculo, pues eso tiene que viajar con la producción. Y hay veces que se puede y otras veces no, pero eso tiene que quedar desde el inicio bien claro de que si la producción no quiere invertir en que eso se mantenga así, pues va a cambiar en cada adaptación que hagamos en cada teatro. Y yo como técnica, pues sobre todo pasa con el cambio de la convencional LED, que yo hay veces que con los LED que tiene el teatro pues no consigo los mismos colores, porque me traen unos par LED que pues son los que tienen, donde sea, y con la producción no voy con focos. Pues intento llegar al mejor lugar que puedo, pero eso hay que dejarlo muy claro todo el rato, de que
de que adaptamos todo o llevamos una parte o hay cosas que en el estreno es muy bonito pero luego no va a salir. Y eso como técnico o responsable técnico tienes que dejarlo clarísimo. Dentro también de todas esas tecnologías nuevas que se usan, a mí una que me fascina es la de la capacidad de tener todos los focos ya sin cableado, sin esos metros y metros de cableado y de tiras, y luego la capacidad que tenemos ya ahora de meter luz en todos los elementos, para bien y para mal, porque a veces nos pasa. Pero antes conseguir poner luz a esta mesa o que un elemento del personaje, antes era tus puntos de colgar, tus direcciones, pin, 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 eran más mecánico y cuadriculado. Ahora tenemos capacidad de poner la luz en cualquier, como si la queremos colgar en mitad del espacio vacío porque están los drones. O sea, esa capacidad nueva que tenemos de usar fuentes de luz en todos los puntos y todas las direcciones del espacio, porque tenemos capacidad de control de esa luz, me parece que es, ¿y esto cómo lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a ayudar mucho en muchas escenografías, y en otros casos, pues dependiendo de dónde vayas, pues no, pues se tendrá cuenta de. Bueno, yo por seguir un poco su hilo, pienso igual que Alba. No, al final a ella le pasa como técnico, yo también trabajo mucho como técnica y a la hora de diseñar es maravillosa toda la tecnología que hay, ¿no? Porque de repente tienes todo el espectro de color, todos los puntuales, todo lo que tú quieras y diseñas en un sitio donde haya LED, haya móviles, tienes todo, pero luego tienes que hacer otro diseño. Entonces, a la hora de diseñar es increíble porque puedes tener todo lo que quieras, pero para mí siento que tengo que hacer un trabajo doble, porque luego no puedo dar a otra persona que se vaya a hacer eso a otro lugar, porque es imposible. Entonces, es verdad que hay compañías que ya viajan con sus propios focos, son las menos, y ahí sí que nos facilita mucho. Y a mí otra cosa que me ha facilitado mucho la vida es poder llevar una mesa de iluminación en mi ordenador, que es que eso, no pasar horas programando, a no ser que la compañía viajase con su propia mesa, que eran enormes, no lo teníamos. Entonces, bueno, esa tecnología a mí me ha salvado. También habías dicho Los pros y los contras. los pros y los contras. Vale, pues yo voy a hablar del contra, sobre todo a la hora de diseño, que ahora, claro, cualquier director o cliente se cree diseñador también. Entonces te empieza a pasar bocetos con IA, posibilidades que igual tú no puedes llegar ahí, como escenógrafo, como iluminador, como videoescenista. Pero claro, es el cliente y él quiere eso. Y es entonces la mayor dificultad, el llegar a un acuerdo con él, o ella, perdón, y ¿sabes? Y explicarle que es posible y que no es posible, que no todo lo que te crea la IA puede hacerse realidad. Es que ya está. Eso. Es buena esa. Entonces, siguiendo también un poco con lo que estáis diciendo, porque lo que se me ha quedado de todo esto es lo complicado que es hacer un downgrade, ¿no? Cuando tú haces un diseño que es muy, muy grande y muy vistoso y tal, luego convertirlo o pasarlo, digamos, a una espacio donde no hay toda esa tecnología, os resulta a vosotras y a mí también, ¿no? Que yo también he sido técnica y he sido diseñadora durante mucho tiempo, siempre es un reto, ¿no? ¿Vosotras cómo enfrentaréis este reto? ¿O cómo os gusta más trabajar? ¿Haciendo el diseño en grande y luego convertirlo a algo más sencillo? ¿O empezar con algo sencillo y si lo giráis vosotras, una vez tenéis un material mejor, inventar las cosas sobre la marcha, por ejemplo, y hacer un diseño un poco más elaborado cuando ya estéis en gira? No sé si me explico.
¿Estoy yo? Bien. Yo diseño sabiendo dónde voy a estrenar. Es decir, si voy a estrenar en el CDN con todos los medios del mundo, pues no me voy a cortar y voy a hacer un diseño acorde a los medios a los que puedo optar. Luego ya pues se va a gira, pues se va adaptando. Pero para mí lo principal es si vas a estrenar en un sitio, tienes que diseñar acorde a eso. Si estrenas en Zamora y no hay medios, pues igual, o sea, tendrás que diseñar acorde a los pocos medios que hay. Castilla no siempre me creía. Pues, es mucha pasta. Bueno, yo lo tengo claro. Yo prefiero diseñar, o sea, obviamente diseño para donde estrene, porque es donde vas a estar y de donde vas a tener tu tiempo para crear todo. Pero si me preguntan, prefiero diseñar en un espacio grande y luego reducirlo todo lo que sea posible, porque para mí es mucho más difícil, o sea, sobre todo es más difícil por tiempo, no tengo ese tiempo, entonces prefiero ir quitando cosas que ir luego poniendo, creo que es más complicado. Yo veo. Sí es cierto que cuando me pongo a hacer un diseño, tampoco pienso en grande o en pequeño, pero no pienso en el lugar de display. A lo mejor es una equivocación, me ahorraría luego quebraderos de cabeza, pero lo que yo pienso es en lo que veo. Y en lo que veo y lo que quiero contar o lo que quiero transmitir o lo que las luces que quiero poner van a transmitir, independientemente de si es en un espacio o en otro. Es lo que la escena me está pidiendo, como si la escena me pide una única pelita a mitad de la mesa o me pide todos los focos del mundo, yo lo voy a poner. Primero me hago un storyboard, me pido, me hago mi cómic y luego veo cómo o qué necesito para poner en pie ese diseño. Y en una tercera fase, también es cierto, y como ya entonces digo, pues en el teatro que tengo de estreno, pues sí, tengo de todo. Pues no, pues esto no lo tengo y tengo que, incluso antes de estrenar, quitarme ya cosas, pero en el momento propio de la idea, del concepto, no pienso en la técnica. Claro, sí, o sea, lo que estaba hablando era a nivel de diseño del concepto. O sea, para mí el concepto sigue siendo el mismo, solo que a nivel tecnológico, con qué aparatos puedo llegar, qué tipo de imagen tengo que hacer para que aquí se vea bien o se vea mal. Me imagino que con iluminación pasará un poco lo mismo. Vale, aquí quiero poner un puntual, pero ¿cómo lo voy a, o sea, qué medios tengo en ese teatro para hacerlo? ¿No? Eso para mí es la segunda, para mí es una segunda fase. Si tienen un recorte, si tienen un PC, si tienen un móvil, si es Castilla, si es Salamanca, si es Granada, ya, pero y bailarín necesita ese elemento ahí. Sí, un poco lo que habéis dicho. Yo creo que está bien que se desarrolle el proyecto tal como uno quiere y llegue hasta donde quiera llegar. Mientras lo haga un buen traspaso y haga un buen dossier y lo comunique bien, incluso de varias posibilidades, pues me parece estupendo todo. Pero que todo bien escrito y bien aclarado. Pero que la gente desarrolle su creatividad como quiere y si tiene medios, pues es que es genial. Pues vamos a hablar ahora sobre los retos y sobre este futuro tecnológico dentro del diseño escénico. Antes habíamos hablado sobre presupuestos, sobre las limitaciones del presupuesto. Vosotras, ¿cómo intentáis equilibrar esta innovación con el tema presupuestario? Me refiero no tanto a, obviamente, si vais a estrenar en un sitio, pues tendrán la tecnología que tengan, pero en el momento, por ejemplo, en el que
os dijeran vamos a hacer esta producción y vamos a comprar el material, por ejemplo, para girar con un material propio de la producción, ¿cuál sería la primera cosa que quitaréis en tema presupuestario y cuál sería la última? Me refiero, os dicen, no, tenemos que hacer un recorte de presupuesto. ¿Con qué cosas no podríais no girar? Yo no podría, o sea, intento y me gustaría que se mantuviese, me gustaría girar siempre, perdón, con mesa propia para llegar al sitio y no tener que estar, porque me ha pasado muchas veces en muchas giras, no sé si a vosotras, que tú has dicho antes, llegas al teatro y no solo tienes que hacer un montaje, sino encima aprenderte la mesa que has visto en el rider que está en ese teatro. Entonces tienes que hacer una implantación, te metes con el AutoCAD y te metes con el rider del propio teatro y luego encima, ay madre mía, si yo esta no la he tocado nunca. Entonces yo para mí una mesa propia que controles. ¿Y qué sería lo primero que quitarías? Dices, esto no me hace falta siempre. ¿Qué compromiso es que? Es que me parece que todo es muy necesario en general. No, pues ahora mismo no lo tengo claro, fíjate, me he quedado pillado. Ya, cambió el escenario. Pues yo no Te echo un cable. Yo creo que puedes una mesa más barata, ¿no? Es decir, yo me adapto a otra mesa, pero que siempre sea la misma. Vale, No es como, no quiero la más top del mercado, pero que siempre sea la misma, ¿no? Y ahí bajas un montón de presupuesto. Sí. Y yo creo que luego no puedes, si hay cosas, lo que hablábamos antes, una tecnología muy especial que esa obra necesitas, sí o sí, eso no te lo puedes quitar, sea, yo qué sé, un efectito, un foco inalámbrico que va en algún sitio o algo así como muy especial, eso no te lo puedes quitar. Yo es que en vídeo tenemos pocos aparatos. Tenemos un proyector, no sé. Pues obviamente con el ordenador, que sería nuestra mesa. Siempre giraría con 2 lentes, dependiendo del teatro en el que estés, pues una gran angular que te ayude a abrir si tienes poquita distancia y una más estándar. Pero claro, nosotros tenemos tan poco presupuesto que no me quitaría nada. A ti no te dirían, vamos a recortar. Claro. Yo estaba pensando que viajar con proyector es imprescindible. Porque también hay un tema que muchas veces los técnicos tocamos vídeo porque no va un técnico de vídeo, nos toca aprender sobre vídeo. Te tienes que adaptar al proyector que hay en la sala, te dice que tiene 20.000 lúmenes y tiene 6.000 y tienes que bajar toda la luz porque si no, no se ve el proyector y entonces entran en unos bucles que yo cuando veo que hay proyección donde voy a estar siempre propongo que llevemos nosotros el proyector, imprescindible, y hay compañías que no lo ven y es lo que a veces más tiempo me lleva cuando estoy de vuelo. Más que las luces, porque en las luces ya voy en automático y sé lo que llevo en dirigir y en todo. Pero a veces el proyector, ni los propios técnicos conocen su propio proyector, ni cómo enfocarlo, ni saben dónde está el mando. Yo viajar con un proyector iría siempre y con una óptica adecuada y saber que los lúmenes y la distancia siempre va a dar. Porque es algo que nos toca siempre y pedir otro técnico, porque ir solos tampoco. Yo hablo de compañías pequeñas, que es lo que me toca a mí, y siempre prefiero 2 técnicos y un proyector. Y las luces me adapto, pero el resto no. Sí, justo eso te iba a decir, que muchas veces no se le presta demasiada importancia al vídeo y se piensa que, bueno, pues el del teatro lanzará la función, el de luces lanzar vídeo y sonido.
Y creo que hay que darle la importancia a eso, porque muchas veces te encuentras de que igual no han pensado en contratar a nadie para la gira. Hace poco me pasó, iba de escenógrafa, pero como me dedico al vídeo, llegaron al teatro y se encontraron que allí no había técnico de vídeo, así que tuve que hacer también de técnico de vídeo. Y eso es que no se piensa o no se le da la demasiada importancia que tiene que tener. Y ellos mismos no saben darte soporte para que tú puedas hacerlo. Y es frustrante y tienes que aprender por supervivencia, porque si no, te puedes dar un... Porque ya el vídeo ha llegado a un punto que está integrado con la dramaturgia del texto y no es imprescindible, o sea, es imprescindible muchas veces para que se comprenda lo que está pasando. Entonces hay que darle la dignidad que hay que darle y eso todavía no lo tenemos integrado. Sí, lo que tú has dicho también de los conocimientos, que la mayoría de teatros se da por hecho que el de sonido tiene que lanzar vídeo, aunque no tenga ni idea, o si no, ahora de repente también los de luces. O sea, si se quiere hacer eso, hay que darle formación Claro, a todos estos técnicos. Hablando de los handicaps o las cosas de quebradero de cabeza con la tecnología, yo con las redes, o sea, puede que sea lo que más he estudiado en el último año. Porque hay que conectar el QLab con el sonido, con el vídeo, porque ahora queremos que todo vaya a la vez y es maravilloso y vas a golpe de go, pero hay que empollar y hay que saber de redes y hay que controlar muy bien todo ese tema de conectar tu mesa de luces con tu mesa de sonido, o a veces viene esa propuesta y te la tienes que llevar hecha de casa, porque si no, palmas, no llegas. Claro, ese podríamos decir que es uno de los grandes retos, ¿no? De cómo la tecnología ha avanzado tantísimo y se nos permite conectar tantas cosas a la vez, muchas veces estamos ahorrando en personal, ¿no? Siempre estamos ahorrando en personal. Y al final, si una persona está haciendo el trabajo de 3, ¿por qué no cobra el sueldo de 3, no? Sí, y te meten en la responsabilidad de obligar a que venga otra persona, porque es que si no vas en contra de la profesión, diciendo que sí, que hago todo con un QLab. Entonces, Claro. te crees que sabes mucho y que, jope, que todo lo que he aprendido de sonido, vídeo y luces, pero es que estás quitando también un puesto. Claro. Y eso es un problema, y el tema de redes va ligado a eso también, muchas veces. Y se da buen servicio, haciendo todo. Bueno, y la última pregunta ya es, ¿qué tecnologías creéis que marcarán el diseño escénico en los próximos años? Escénico tanto a nivel de escenografía como a nivel de iluminación, como a nivel de videoescena. ¿Qué creéis que va a ser lo que sea más importante a nivel tecnológico en los próximos años? Pásame una vueltita, ¿eh? Vale, yo te voy a responder desde el punto de vista de técnica que trabaja en uno grande que usa mucha tecnología. Vuelvo otra vez a todo esto, esta capacidad del sistema inalámbrico, de la red, del wifi, de la señal. Eso va a marcar mucho la diferencia de que ahora todo elemento pueda tener luz, pueda tener vídeo, pueda tener todo en todos los lugares. Esa capacidad de quitarnos el soporte físico para trabajar con el elemento, habernos saltado ese paso, y cuando ya avance y sea fiable, sea estable, los wireless no pierdan señal y demás, y podamos eliminar todo ese tipo de soportes físicos para llegar por la corriente, ya cuando lleguemos con la corriente y con las baterías y con todo, va a ser un paso cuando esté totalmente bien desarrollado y sea estable y fiable. Ese control sin el elemento físico que enganche a la mesa va a ser muy potente. Sí, yo tengo la sensación que va a llegar un día que vamos a llegar a los teatros y va a haber una parrilla de focos fija
y nos vamos a tener que adaptar a eso con toda la robótica. Y a mí me da pena porque me encanta dirigir focos y me encanta la convencional, pero siento que la tendencia que unos cuantos años va a parrillas fijas y robótica. Y va a ser otra manera de trabajar y va a estar bien, pero bueno, no sé, le quita la magia románticamente hablando. Y a eso me da cierta, pues, como nostalgia, ¿no? De perder una parte de esto de la iluminación de la que venimos. Y bueno, pues todo el tema de mesas y todo que evoluciona rapidísimo y va a estar todo ya conectadísimo unas cosas con otras. Pero eso es lo que más me gusta. O sea, yo iba a hablar también de lo inalámbrico porque me parece que también es potentísimo y a la vez es la pregunta que me planteas, a mí como que me cuesta también responderla, que no sea eso que es lo último, las cosas inalámbricas, porque ya hemos pegado un salto muy grande que es el de convencional a LED. Entonces, como ahora de repente imaginarme otro mundo nuevo, donde va a haber otra cosa nueva, donde ya, que yo tampoco llevo muchísimo en este oficio, pero ya me pareció un cambio muy fuerte de muy poco tiempo. Entonces, como ahora de repente imaginarme que iba a haber otro cambio al nivel de convencional a LED, me resulta, me cuesta imaginármelo. Bueno, ahora están empezando también con las luminarias láser, por ejemplo. Ah, mira. Ya no tenemos solamente LED, también tenemos láser, tenemos dual LED, tenemos cosas que la verdad, cuando se presentaron en el ISE me chocaron bastante. Entonces, hay tantas cosas nuevas, tanto mundo por descubrir. Pues no sé, a nivel tecnológico, yo espero que en un futuro los proyectores no cuesten tanto, no cuesten tanta pasta, que sea como algo más económico, como en iluminación, que no sean tan grandes, tan pesados, que es lo que pasa ahora. Y lo que no me gustaría que pasara es que, y eso que va en detrimento, bueno, no en detrimento de mi trabajo, pero no me gustaría que se sustituyera lo físico por el vídeo. O sea, al final el vídeo, lo que estaban hablando esta mañana, es un personaje más, un actor más que entra en escena, pero no puedes quitar la escenografía para poner solo vídeo. O sea, y si lo haces, que sea de una manera consciente y porque tu montaje tiene que ser así. No ahorrarnos en todo eso y empezar a quitar lo físico para simplemente tener vídeo y digital. Y eso que tendría más trabajo, pero aún así, o sea, lo bonito del vídeo también es que interactúa con lo físico, con las superficies. Entonces, eso no me gustaría que pasara. Y además para luces también es mejor que no sea todo con proyecciones, porque si no nos vamos a pelear entre que yo te lavo el vídeo y tú haces esto. Vale. Nos viene bien. Mira, y eso también estaría muy bien, que no tuvieras que bajar las luces, que el vídeo se verá bien, que todos fueran 50.000 y ya está. El tema de si el vídeo es parte de la iluminación o no lleva bastante en boca de todos últimamente, sobre todo que las mesas de iluminación integran vídeo también. Entonces, ese creo que es tema para otra mesa redonda. O sea, sí, creo que también hay cosas muy interesantes que los iluminadores y los videoescenistas podemos trabajar juntos. No como el iluminador creando vídeo, sino como los dos juntos apoyándonos. O sea, yo he hecho vídeos en los que pues el iluminador no llegaba en una calle y quería hacer un efecto de ventana con un gobo y se lo he puesto yo con el vídeo. Entonces, o iluminar un ciclorama, porque no tenía suficiente espacio atrás para colocar unos panoramas, pero yo tengo un proyector con gran angular y ya no solo te ilumino un panorama, sino que igual te inclino y te hago una luz así inclinada o te hago una línea recta y eso, colaborar con los iluminadores, a mí me gusta mucho, es muy interesante. Bueno, yo sobre cómo vamos a evolucionar, pienso un poco lo que dice la compañera, de que tendremos una parrilla fija y allá te apañes. Y ahora, mientras ellas hablaban, pensaba que quizás en un futuro ya no exista el Go como tal, sino que la propia tecnología pueda ir cambiando memorias con una voz, una palabra, igual que sucede con el sonido, que sí que va haciendo ciertos cambios.
Sí, es una idea horrible y que se perdería esa parte humana que comentaban esta mañana, ¿no? Que al final que un técnico respire la función es importante, porque a veces no es solo dar algo cuando dice una palabra o cuando pasa una acción, sino estás atento a más cosas y el otro compañero está preparado, ¿no? Pero no me parece que quede tan lejos esto que digo y, bueno, igual que no nos ha gustado el paso al LED, pues igual esto nos tendremos que acostumbrar, no lo sé. Muy bien, pues entonces empezaremos con la ronda de preguntas. No sé si ahí por ahí al fondo hay preguntas. Primero dar las gracias, está súper interesante la charla, ¿vale? Y luego os voy a dar una pregunta y a lo mejor hasta os doy la propia respuesta. Ya has dicho antes y ha sido común, ¿no? En todas, que el pasar del tusteno a TED ha sido bastante complicado, yo también lo he sufrido, ¿vale? Pero quizás antes de poner un par 64, pues no dejaba de ser un par 64 regulado por un nivel. O sea, al fin y al cabo era lo mismo, entonces súper bien, todo bien. El cambiar a la tecnología LED ha llevado cosas buenas y cosas malas. Las buenas, lógicamente, que los sistemas son más versátiles. Podemos conseguir con una frontal plasmar cualquier colorimetría o cualquier ambiente que queramos crear. Pero, sin embargo, a nivel ya, desde mi lado, ¿no? Desde el lado de donde trabajo, desde Stonex, hay mucho más intrusismo, quiero decir. Antes había pues 4 fabricantes, Telecom, ETC, etcétera, Robert. Ahora, en la mayoría de las ocasiones, en el 80, en el 90% de las ocasiones, os encontráis con focos LED, RGB, white, con ópticas que no son las correctas, con regulaciones que no son las correctas, y al final eso mismo os llevan a desechar esa propia tecnología. Entonces, levanto una bandera que vosotros mismos, los usuarios, vosotras, las usuarias, que aboguéis por trabajar con tecnología de primer nivel. Me da igual. Yo voy a barrer para casa, estamos en la casa de ETC, ¿vale? ETC somos la leche, llevamos trabajando 12 años, ¿no? Pero que sí que es verdad que esa base, esa tecnología LED, nos ha llevado a que con cualquier fabricante salga de la nada y directamente ponga un par LED 64 RGB y que os lo vendan como tal. Eso también vosotras, a la hora, sé que es muy complicado, pero sí que es verdad que de vez en cuando el levantar la mano y hacer ruido nos pueda generar ese tipo de cosas. Y ya para terminar, y ahí abro el peloncillo, aquí están iluminadas inalámbricamente. Esa frontal que tenéis es inalámbrico. O sea, no está por llegar, está aquí. Vale, nada más. Gracias por todo. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna sugerencia, aclaración, comentario? Cualquier cosa, estamos abiertos. Sí, por allí. Hola, yo quería hacer una reflexión sobre lo que habéis hablado, que es muy interesante todo lo que habéis dicho, pero uno que estuviese yo a los fabricantes, para que la IA funcione, yo la IA la utilizo ahora mismo como consulta de información, que es rápido, por ejemplo. Te da una hora sobre Chekhov y tú sabes todos los pintores conectados el Chekhov en un momento. Pues la IA es muy rápido para eso, es rapidísimo. Es rapidísimo sobre todo para ahorrarnos tiempo. Yo pienso que la IA podría funcionar a nivel simplemente de ahorrarnos tiempo, pero no de hecho creativo, en que estuviera integrada en los hardware. Hasta que no esté integrada en los hardware, no va a funcionar, porque no nos ahorra tiempo, sino nos complica. Si estuviera integrada en los hardware, por ejemplo, una mesa se llamase Geo Revolution X IA, pues sí, porque claro, podríamos tener una interconexión a nivel lingüístico directa con ella y nos ahorraría muchísimo tiempo. Pero tendría que estar integrada en los hardware, entonces sí, pues tendría que haber una IA específica, que la habrá, seguro, cada vez más específicas, relativa a lo nuestro, como al principio hacemos los planos a mano, las plantillas, los tal, y se ha ido integrando. Y también, como comentaba tu compañera, también va a ser interesante para el tema de diferencias que los aparatos de iluminación nuevos tienen sensores colorimétricos para cuando el tiempo que perdemos en diferentes fuentes de iluminación, porque los fabricantes son diferentes, todo eso, si tenemos un sensor colorimétrico, como tienen los coches, como tienen muchas cosas, nos igualaría rápidamente a nivel colorimétrico todos los aparatos.
Es una cosa que está teóricamente posible, lo utiliza porque no sé, pero sería posible. Y sí es muy interesante eso. Y luego, aparte, a nivel creativo, hay una cuestión que no tiene la IA ni la va a tener nunca, que es la imperfección. Y la imperfección es fundamental para la hora de la creación. Y la IA no es imperfecta. La única IA imperfecta que yo conocí se llama HAL 9000 en 2001 de Odisea del Espacio porque tenía un sentimiento humanista. Las IA no son humanas, no sienten. Por lo tanto, no son imperfectas. HAL 9000 es imperfecto, por eso mató a todos los tripulantes, lo mató la zona por cárcel, porque era imperfecta y la sentía que la podían desconectar. Ninguna IA tiene miedo que la desconecten de momento. Pero espero que eso no pase nunca, porque tenemos un problema. Pero sí me parece interesante esa la unificación de la IA en los hardware, porque si no, no va a ser un caos y un batiburrillo. Cuando esté interconectada, pues nos permitirá sobre todo, yo creo que ganar tiempo y tener más tiempo para la creación y más tiempo para pensar y la creatividad. Eso nos va a ayudar. Y eso no hay vuelta de hoja, no hay vuelta atrás, ni en el mundo inalámbrico, ni en el mundo red, o mañana que saquen otro sistema nuevo que no sea ni gas ni nada, dentro de X tiempo ya no será el mundo digital, será el mundo cuántico, y a la gente del mundo digital, ¿qué viejos somos? ¿Vale? Eso seguramente. Pero sí me parece interesante esa integración de los fabricantes de la IA en los hardware. Si no, es un batiburrillo, una locura y tal, que nos sirve simplemente para darnos tiempo de momento de tener conocimiento e información muy rápida sobre un determinado proyecto. Y hay una cosa que me habéis comentado, que me hace interesante, por lo menos utilizo mucho, que es que cada vez yo utilizo más luz diegética en mis diseños. Luz integrada a la escenografía, lo recordás como concepto de iluminación que ilumina muchísimo. Y eso cada vez más fácil porque es más fácil fabricar aparatos a medida. Yo creo que los fabricantes buenos, con ópticas buenas, se deben plantear de una manera no muy costosa, porque es más barato cada vez fabricar con LED, fabricar aparatos a medida para cada proyecto. Y eso llevaría inviable el tema de parrillas unificadas, sino luchar por la creatividad y enfrentarnos a la unificación. Yo no estoy de acuerdo que vaya a ser, puede ser determinados proyectos que se intenten, pero en proyectos grandes, proyectos creativos, eso nunca va a ser. Nunca se va a hacer eso en Broadway, nunca va a pasar eso en Broadway. Lo que tenemos que llevar nosotros Broadway, a todos sitios. Es lo que tenemos que hacer. Porque yo pienso que como se abarata mucho la fabricación, se abarata mucho la producción, porque ópticamente es técnicamente menos costoso fabricar con LED, para empezar con el tema de calor, producción menos calor técnicamente es mucho más simple, porque se compleja mucho el software, y es verdad, eso es más complicado, pero también es verdad que a través del alien sería más simple, simplificarlo. Yo estoy hablando en plan de futuro, futurible, futurable. Pero también digo que la integración de la iluminación en la escenografía cada vez es mayor y que te fabrique. Yo, por ejemplo, me fabrico muchos aparatos que me encantaría fabricar Stones, una persona con unas condiciones determinadas, porque siempre pasamos por ese mundo que yo necesito que una luz surja de una lámpara que ilumine. Necesito que una luz surja de X sitios, que la vela me ilumine. Y necesito que sea verdad y que ilumine el protector con una lámpara. Eso es así, y esto tampoco hay vuelta atrás en eso. Pues la tecnología lo permite cada vez más. La luz diegética, cada vez más. Y ya está, no, es una reflexión que me suelta aquí. Yo tengo una pregunta técnica. Perdón. Hablaron antes de los visualizadores y del CAD y de pasar de la visualizadora a la mesa. Quería saber si alguno de ustedes había tenido experiencias con software BIM, no integrando 2D, 3D información, y si habían tenido también experiencia con el MVR o GDTF. No, por mi parte. Creo que no, ¿no? No, yo por ejemplo... Luego nos los dejas y les investigamos. Solo he utilizado dos visualizadores, el que lleva MA y el que lleva ETC. Son los que he empleado, que son las mesas que he encontrado o que he tenido que utilizar a la hora de hacer unos diseños y he usado eso, de visualizadores para esos dos diseños concretos. ¿Te puedo contestar, Sofía? Sí. El MVR y el GDTF son herramientas que están aquí ya medio para quedarse. Yo las uso, las he usado. El MVR te integra, te mezcla todo un diseño de iluminación
tanto en escenografía como truses, automóviles, juegos móviles, ales, todo, te lo integra y además te da la versatilidad de que tú puedes patchear esas luminarias que tú has puesto, las patcheas. Les asignas identificador de canal y les asignas packs de DMX, ya sea un universo, 2, 20. Lo bueno que tiene que eso es que además tú cuando creas eso yo uso Vectorworks, cuando usas eso dentro del Vectorworks estás no patcheando un fixture, sino un fixture con su propia librería. Esa librería arrastra una cosa que se llama GDTF. El GDTF es la personalidad que hasta ahora cada fabricante de consolas tenía su propio lenguaje, ¿no? Entonces ese lenguaje para poner en una librería de un foco necesitaba su propia personalidad, para poner en un ETC necesitaba su propia personalidad, para poner en una MA su propia personalidad. El GDTF nos proporciona que yo simplemente con ese archivo GDTF lo cargo en la consola y lo cargo en el Vectorworks, que es el que yo uso. Al final todo eso me genera un archivo que se llama MVR, My Virtual Rig, que me arrastra toda esa información. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Pues hasta ahora todo lo que habéis hecho, vuestros diseños siguen siendo los mismos, pero ese MVR me lo llevo a la ETC. Entonces, eso me lo llevo a la ETC. ¿Sí qué hace? Yo lo digo a ETC, también lo puedo llevar a otras. No, lo digo, yo he estado vendiendo y enseñando MBA durante 25 años. También lo puedo llevar a la MBA y lo puedo llevar a la Transis. ¿Vale? A las aguas no lo sé. Pero en la ETC, que es el caso en el que estamos, yo arrastro ese MVR, que me ha arrastrado todo mi diseño, me ha arrastrado todo el patch, toda la técnica, también circuitos, todo, lo arrastro, los GDTF y me lo llevo. Cuando yo lo llevo ahí, automáticamente no solo estoy importando en la consola el MVR, estoy importando el patch con sus fixtures directamente. Y además importo cómo han quedado visualizados en el 3D. Es decir, mi 3D está plasmado ahí. Con lo cual, el tiempo de trabajo luego lo hemos reducido un montón. Y es muy sano. Yo lo llevo usando hace 5 o 6 años. Y la verdad es que es una herramienta súper útil. GDTF y MVR. A nosotros, con lo que tenemos aquí, pues con este batiburrillo de focos que hemos tenido, no hemos creado unas librerías para la consola. Hemos creado las librerías que son GDTF, porque por un lado está el MVR y por otro lado está GDTF. Y entonces es una gran herramienta. Claro, por eso en el mundo del architainment, que es un poco el que les contaba hoy a la mañana, usamos mucho MVR y GDTF. Por eso cuando hablaban antes de visualizadores me interesaba saber si en el mundo del teatro, como llevo un par de años sin hacer teatro, si lo estaban incorporando, porque me parece que puede ser interesante también para esto que contaban de las implantaciones y las adaptaciones, porque al final estás patcheando mientras estás dibujando, mientras estás haciendo el 3D. De ahí venía mi pregunta. Pero si no lo usan, me parece que es genial y los invito a usarlo porque es muy divertido y muy fácil. Claro, musicales, sí, musicales, arquitectura, show grandes. A mí me da como que diseñadora muchas veces hay que hacer fans de la igual, que escriben como igual. Luego como... Eso bueno. No, pero está genial porque entiendo que al cambiar de mesa no tienes los problemas que... sí. ¿no? Con... Armar toda la librería ya patcheada. Donde hasta cierta veces que era también muy hacer el diseño y ahora pasarte la burmea a no te la hacer solo de ver. Estar en WYSIWYG, hacer el diseño y ese archivo lo metes también y ya todo hecho ya para lo tenías en el diseño. Sí. Ahora, Sí, es bastante interesante, sí. Luego también lo que decía Sofía que me parece interesante es trabajar con sistemas BIM, que al final los sistemas BIM son sistemas que sobre todo se utilizan para arquitectural, pero que son herramientas que sirven para que tú puedas trabajar junto con un equipo en el mismo archivo, como en planos diferentes. Tú puedes estar haciendo la iluminación en un archivo, que
escenógrafo está haciendo la escenografía, y en un mismo archivo lo tienes todo, tienes toda la documentación, y además puedes estar cambiando entre qué es lo que está haciendo él o ella y qué es lo que estás haciendo tú, para después poder adaptar este diseño que estás haciendo de iluminación o videoescena a lo que están haciendo las demás personas que forman parte del equipo. Entonces, hay muchas cosas que se utilizan en trabajos muy parecidos, ¿no? Como es el diseño de iluminación arquitectural o arquitectura o bueno, pues diferentes trabajos que no estamos implementando. Pero también pasa al revés, hay muchas cosas que nosotros utilizamos que ellos no utilizan, y es esta riqueza de herramientas, ¿no? Al final, que igual nosotros no conocemos simplemente porque no hemos tocado nunca. Bueno, el principal software BIM que tenemos es Vectorworks, ¿no? Que es un software que la base de iluminación es escénica. De hecho, en el VR, de forma, se ven los delfines con un activo. Correcto. Nada, y es otro activo que es una. Pero en el VR no lo vi. Pues si no hay ninguna otra pregunta, ¿hay una pregunta por ahí? Bueno, si me permitís, no va a ser una pregunta, simplemente es un agradecimiento hacia Stones, hacia la IV y hacia todas vosotras, las de antes y las de ahora, por compartir vuestra experiencia y por esta jornada maravillosa. Creo que hemos andado mucho, lo digo desde la experiencia que me acompaña, y que esto de la luz ha cambiado muchísimo en todos los aspectos, ¿no? En los teóricos, en los prácticos, en la tecnología, y que nos vamos por lo menos algunos nos vamos sumando al carro de la manera que podemos. Pero hay cosas que no han cambiado y que nos falta mucho camino por recorrer, que es que las productoras, las unidades de producción, públicas o privadas, las empresas, nos tengan un poquito más en cuenta. Quiero decir, creo que la luz va cogiendo su sitio, la luz y la videoescena. Para mí forma parte del vídeo de la luz también, y estoy de acuerdo que tenemos que trabajar de forma simultánea, si no las cosas no quedan bien. Pero yo todavía, y los que me conocéis sabéis que llevo unos cuantos años en esto, abro un presupuesto de producción y nunca hay un apartado de luz. Nunca hay un apartado, salvo honrosas excepciones, tipo... si vais a ver Wicked, veis que hay 2.500 florecitas, cada uno con su piloto RGB. Quiero decir, y ahí hay mucha luz incorporada en la escenografía, pero generalmente las producciones pequeñas no tienen en cuenta que tú vayas a necesitar algo específico, a no ser una mesa, una silla, una lámpara que vaya a salir. Entonces yo echo de menos esto, y esto es una lucha que tenemos que seguir adelante. O sea, no solamente tenemos que reivindicar nuestra posición como creadores y creativos en este proceso que ya creo que nos consideran también imprescindibles, porque la luz tiene su lectura y su poesía, pero luego no nos consideran. O sea, este cambio al LED no solamente es para los diseñadores que venimos un poco de la parte más analógica un dolor de cabeza, sino para todos los técnicos y técnicas que van de bolo y que tenemos que hacer un diseño con el 50% de los equipos o el 70% de incandescencia, y luego hay que traspasarlo. Las productoras no nos tienen en cuenta, no tienen en cuenta que haya que clonar aparatos, que tú tengas que llevar tú. O sea, y yo ya estoy cansadísimo de decírselo, y meto mucha caña, os lo prometo, con todo esto. O sea, les pagan a los técnicos pobres y técnicas un día para que se preparen el bolo, para que hagan las implantaciones, para que vayan allí con un poco de tiempo. No. Ahora, la demanda hacia nuestros diseños es, en compañías privadas, es que esto se monte en un día, empieces a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde puedas hacer el bolo y te vayas al día siguiente a otro lado. Ya digo, hay honrosísimas excepciones que cuidan nuestro trabajo, pero en general, y lo digo por experiencia, os lo aseguro, es que no importamos lo suficiente todavía. O sea, que os invito a que sigáis reivindicando este tema de la luz como algo que no solamente es que quede bien y quede bonito y se vea, sino forma parte de la poesía, del espectáculo, de la entrega, del sentimiento, y que esto requiere unos elementos técnicos que van modernizándose y que nos tenemos, pero ellos también se tienen que esto tiene unos costes que deben de sufragar, ¿no?
Entonces, bueno, dicho esto, muy agradecido a que compartáis esto. Y luego lo de Rosenthal, que recuperemos a esta mujer maravillosa. Si me permitís, acabo con una frase que era suya y que la hemos hecho nuestra muchos de los iluminadores e iluminadoras. Ella decía una frase maravillosa que la luz es para los bailarines como el agua para los peces. Creo que lleva mucha razón y que recuperar la memoria de esta mujer es algo que también la AIV debe seguir haciendo. Y en la medida de lo posible estamos intentando publicar ese libro en castellano para que lo podamos disfrutar todos y todas. Nada más. Gracias. Pues no sé si hay alguna intervención más. Si no, muchísimas gracias por haber venido a estas jornadas. Os invitamos de nuevo a ver el vídeo si lo deseáis, que no sé si lo colgaremos próximamente, para que podamos revivir estas charlas. Y esperamos poder hacer unas próximas jornadas con la gente de la Asociación de Autores de Iluminación y Videoescena pronto, para volver a tener pues estos nuevos puntos de vista sobre pues, diferentes temas que nos conciernen un poco a todos, ¿no? Muchas gracias por haber venido y buena tarde.